material que ustedes están usando. Yo voy a hablar de que la primera función que aplico, que va de A en B, se llama f. Y la segunda función que aplico va de B a C y se llama g. Cerciore de que están trabajando de esa manera, porque si no, creer que lo que están haciendo está bien y no va a estar tan bien. Esto es un diagramita de Venn que sirve para ubicarles. Fíjense, yo tengo una función a la que yo le llamé f, que va de A en B. Por eso antes en la teoría dice f dos puntitos A flechita B. ¿Qué significa? Que el dominio de la función f es el conjunto A y que el codominio de la función f es el conjunto B. Dentro del conjunto B hay un subconjunto, porque si yo lo dibujé, que está formado por el conjunto imagen de la función f. Entonces, yo aplico de A en B la función f y a un elemento x del dominio le corresponde y. Y es igual a f de x. Ahora, este conjunto imagen de la función f tiene que estar incluido en el dominio de la segunda función. La segunda función que aplico se llama g y su dominio es b, pero yo tengo que asegurarme de que el conjunto imagen de la primera función que es f esté incluida en el dominio de la función. Si eso ocurre, ahí le corresponde como imagen z. Z es f de i. Es decir, z es f g de f de x. Ahora ya lo voy a escribir para que se entienda. O sea, tengo tres conjuntos. Estos conjuntos no necesariamente, yo los dibujé con diagrama de Venn, porque la idea es poder interpretar primero. Y después sí poder trabajar en los conjuntos de números reales. Bueno, comienzo desde acá. Otra cosa no puedo hacer. El tema que tenemos que dar hoy, porque es un tema que hace a lo que van a dar después en práctica, en el horario de práctica, es composición de funciones. Composición de funciones no es un tema difícil, pero sí tienen que prestar atención. ¿A qué tienen que prestar atención? A la forma de escribir y tienen que prestar atención también a la condición para la composición de funciones. En el examen, en el primer parcial del cuatrimestre pasado entró composición de funciones. En este no entra. Así que les aclaro para que se queden tranquilos aquellos que recién ingresan a la videoconferencia. No es un tema que se va a tomar en el parcial del viernes, que tienen que saber para hacer la parte práctica esta tarde. Entonces, la función f está definida, yo la definí de A en B, o sea, yo definí dos funciones. Una función f que tiene dominio en A y codominio en B, y otra función g que tiene dominio en B y codominio en C. Eso yo lo elegí arbitrariamente. Y lo que les decía es que ustedes tengan cuidado con respecto al material que van a ocupar. Porque puede ser que a esta, que va de A en B, el material le llame G. Entonces van a tener otras expresiones que son distintas de aquellas a las que yo voy a llegar o con las que yo voy a trabajar. Si yo aplico primero la función f y después la función g, la condición para la composición de funciones, y esto solemos tomar cuando tomamos el recuperatorio en este caso, la condición es que el conjunto imagen de la primer función que se aplica. La primera función que se aplica es f.
tiene que estar incluido en el dominio de la segunda. El dominio de la segunda es B. Por eso, esta es la condición de composición de estas funciones. Entonces, si se cumple esa condición de composición, yo a un elemento X le asigno como imagen f de X que sí. Después, G que hace al elemento Y le asigna Z. Z, ¿quién es? Es G de Y. Ahora, la composición de funciones lo que hace es directamente a X le asigna Z. Y la composición se escribe de esta manera. Yo suelo ponerles una flechita. Acá se me hace difícil escribir la flechita, pero yo es como que se escribe de derecha a izquierda. Yo primero escribo F, después escribo compuesta, que es un circulito, una burbuja, y escribo G. O sea, yo escribo de derecha a izquierda. F compuesta con G. Esa es la composición que voy a hacer. Lo que les explicaba recién está escrito acá. Y, este valor Y, es la imagen de X. Es la imagen de X a través de la función F. Por eso dice Y es igual a F de X. Z, este valor Z, es la imagen de Y a través de G. Por eso Z es G de Y. Lo que yo voy a hacer es buscar esta función compuesta, que esta función, si yo la quiero nombrar, la quiero leer, se lee F compuesto con G. F compuesta con una función que tiene dominio en A y tiene codominio en C. Por eso dice, C, encuentro la imagen de un elemento A. Y bueno, hay una definición. La definición de composición que ustedes tienen que aprender, esta definición la tienen que aprender, dice que F compuesta con G, va todo entre paréntesis, de un elemento X es G de F de X. ¿Qué error es el que cometen con frecuencia? Le ponen un por acá. Entre G y F de X no va ningún por. Es la imagen a través de G de la imagen de X a través de F. ¿Se entendió eso? Sí, Yo no entendí, profe. Bueno, espera que voy a copiarle y voy a escribirle otra vez acá. Que primero se aplica, se escribe en segundo lugar. Por eso se escribió después la F. Porque la F es la primera que se aplica. Entonces esto se lee F compuesto con G. F compuesto con G de un elemento X, por definición es la imagen a través de G, por eso es G, tienen que estar en el editor, vamos a entrar al editor, es G de, entre corchetes, G de F de X, porque es G de Y. Fíjense el dibujito. Este Z es G de Y. Entonces, es G de F de X. Que es lo que está escrito arriba. Entre esta G y el corchete no hay ninguna operación.
¿Qué error cometen en los parciales? Me ponen un por ahí. Eso va a estar mal si ustedes escriben un por. Entonces, lo que hice yo es trabajar con dos funciones. Vamos a pasar acá. Profe, ¿puede leer de nuevo cómo se dice? Esto se dice f compuesta con g de un elemento x por definición de composición es igual a g de f de x. Ahora ya van a ver por qué digo eso. Vamos a pasarlo. ¿Puede decir una vez más, profe? Este me corta todo para cambiar. Bueno, F compuesta con G, así se lee, la parte antes del igual, de X es igual a G de F de X. O sea, yo encuentro la imagen a través de G de Y, pero Y no es otra cosa más que F de X. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Sí, profesor. Ahora vamos a trabajar con composición, por eso está perfecto que la titular haya dicho que no entre en el primer parcial, porque acá tenemos que trabajar con dominio. Nosotros vamos a trabajar tranquilos, no le va a tomar el viernes. Tienen que, pero el tema de dominio, de codominio, de conjunto imagen, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, continuidad y el análisis de si es par, es impar o no es par ni impar, sí es un tema del parcial. Por eso es importante que esto sí se analice con detenimiento. Entonces ¿Y yo las tomé funciones dos especiales? funciones especiales, sí, por de tomar teoría de la función, por decir signo, y yo le tomo teoría porque ustedes tienen que definir en general la función signo. Yo hablo de la función valor absoluto y ustedes tienen que definir en general función valor absoluto. Es una forma de tomarle teoría, las funciones especiales. A mí me gustan. Puede ser que a otro docente no le guste, pero está en su formación. Soy profesora de matemáticas. Entonces, esta función está de reales definida, de reales reales es el dominio, ¿sí? La función definición. En su deba que le doy a la función, en este caso f, va al dominio, va al codominio y va a lo que se llama regla de asignación, ¿sí? Esta expresión, f de x igual a menos 2 por x cuadrado más 6 es la regla de asignación. Entonces, acá me están diciendo que el dominio son los reales, que el codominio son los reales, y me están dando el dibujito para evitar que yo dibuje. Yo puedo leer acá, porque yo tengo el dibujo hecho. El codominio también son los reales. El conjunto imagen, ¿desde dónde hasta dónde va? Acuérdense que yo veo parte de la gráfica. Esta gráfica continúa mucho más después de mi papel. ¿Escucho? ¿Ven infinito a 6, 5? ¿Puede ser? De 2 en 2, así que es 6. La escala va de 2 en 2. De menos infinito hasta 6. Y lo incluye a 6, es más. 6 es el valor máximo que Lo toma la incluye al función. 6. Perdón, en El 6 cerrado. conjunto imagen sí,
El conjunto imagen lo incluye al 6. Entonces, yo puedo ver que en parte la función crece y en parte decrece. Entonces tengo que decir en cuándo crece y cuándo decrece. Les escucho. Acuérdense que el crecimiento y el decrecimiento se informa sobre el dominio. Crece de menos infinito hasta cero. De menos infinito informo sobre el dominio. De menos infinito hasta cero y abierto en cero crece. Acá tiene que ir el cero. Mi idea era que ustedes completen. ¿Y decrece desde dónde? Ahí sí estaba escrito. De cero más infinito. Perfecto. Abierto en cero a más infinito. Acá también la idea era que complete. Profe, ¿por qué está abierto el cero? Porque en cero la función tiene un máximo y cambia de crecimiento ahí. Por eso, cero no puedo decir que crece y tampoco puedo decir que decrece. Tiene un máximo en x igual a 0 y el valor máximo de la función, ¿cuál es? Está escrito. 6. 6. 6. El máximo valor. Disculpe, profe. Sí, ¿Por qué había dicho que es abierto en cero? porque cuando x es igual a 0, la función tiene un máximo. Por eso en 0 la función no crece ni decrece. Cambia de crecimiento. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí, le escucho. Menos infinito y más infinito corresponden a X en la recta, ¿no? Sí, son puntos ideales. Y yo estoy hablando del dominio. El dominio se informa o se mira sobre el eje X. Y si mi dominio son los reales, significa que va desde menos infinito a más infinito. ¿Está? Sí, profe, gracias. ¿Qué otra cosa puedo decir de esta función? Con respecto a la continuidad, ¿es continua? Es Continua. Con respecto a si es par, impar o no es par ni impar, ¿qué puedo decir? Es par. Es Par. una función par. Es par y es continua. Continua no había escrito antes, pero no importa, ustedes agréguenle. Es continua, la puedo recorrer completamente sin levantar el lápiz del papel. ¿Qué me interesa a mí para composición de funciones? Me interesa el conjunto imagen. O sea, yo necesito información sobre este conjunto imagen. Esa es la información que me hace falta para trabajar con la composición. El conjunto imagen de la primera función tiene que estar incluido en el dominio de la segunda. Yo lo que les hice es para cada función le analicé todo, porque yo puedo hablar de cada función en particular y ahí repasamos lo que ustedes tienen que saber para el parcial. Y después sí me voy a fijar si puedo componer y en qué orden puedo componer. Esta es una función polinomial G, su dominio son los reales. Como es polinómica de grado 1, no tengo ningún problema con ningún número real, por eso su dominio son los reales y su dominio también los reales. Profe, Sí, le escucho. ¿los dominios siempre son los reales o pueden? No, que depende. Si yo tengo una raíz cuadrada, mi
va a depender del valor que hace. Por eso yo, Pau, ¿se acuerdan? El de funciones. En lugar de decir reales, dice dominio de incluido en reales, significa que es parte de los reales. También puede ser que el dominio esté como un intervalo. Al gráfico anterior, sí puedo volver al gráfico anterior. ¿Y el codominio siempre es lo mismo que el dominio? El codominio te pueden dar y te puede dar cualquier conjunto. Lo que sí, la persona que te informe el codominio tiene que asegurarse que ese conjunto incluya todas las imágenes, por lo menos. O sea, puede coincidir con el, o Entonces puede el ser más codominio grande que no el puede ser conjunto. menor al dominio. Más chico, depende de la función. Sí, sí. Por delante. Yo puedo elegir como codominio ese valor nomás, o puedo elegir elementos donde esté ese valor que sé. Codominio es más chico que el dominio, pero contiene todas las imágenes y le sobra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, se entiende. Porque no sé si tengo el power de... Mi codominio, si ustedes tienen que decidir el codominio y ponen reales, conjunto de los números reales, nunca se van a equivocar. ¿Por qué? Porque los reales seguro van a incluir a todas las imágenes y eso es lo que yo necesito. ¿Se entiende? Como codominio, el conjunto más grande que puedo tomar son los reales. Si ya me voy a equivocar. Tomográfica, pero eso más adelante, donde, bueno, para hacer la biyectiva tengo que de los reales sacarle un punto, pero eso más adelante. No, profe, a mí no me quedó claro cuándo el codominio puede ser menor que el dominio. Es bien particular. Profe, ¿codominio es lo mismo que decir el conjunto imagen? No. En algunos casos puede coincidir, pero en otros no. Este ejercicio de trabajo práctico, pues estoy trabajando con otra computadora. No estoy trabajando teoría de la unidad. No, acá está en mi PowerPoint, por eso no dice nada. No, lo que yo le decía al compañero, voy a abrir un Word cualquiera. Lo que decía al compañero era si tenía la función constante. ¿Sí? Acuérdense que en el examen si se le toma función constante, se le va a tomar en general. No van a poder hacer lo que yo voy a hacer ahora. Constante. Faltó una N. No me parecía que estaba. Profe, definición de la función, por ejemplo, el nombre, el dominio, codominio y la regla de asignación, creo que se llamó, y que nosotros Sí. tengamos que graficar. Sí, sí, sí. Sí, algún profesor que no haya hecho el gráfico, sí, le puede dar eso. Ah, bueno. A mí me gusta darle el gráfico, pero es una cuestión particular. Yo le decía al compañero, ecuación. Le voy a poner F, por ponerle nombre. Reales, flechita. Y yo voy a poner
un conjunto donde le voy a poner, obvio que le tengo que poner a quien le corresponde. Voy a poner el -3, punto y coma, el 0, punto y coma, el 2. Voy a escribir tal que f de x, y acá me tengo que cuidar de poner el igual con estas opciones, porque si no me pone como fracción, lo entiende al tal que como una función, tal que f de x es igual a 2. Vamos a ponerle 2. ¿Está? Esta es una función constante. Su dominio son los reales. Su codominio es igual, ¿sí? Y ahí copio este. Copio. Pego. ¿Cuál es su conjunto imagen? El 2. Solamente el 2. El conjunto unitario cuyo único elemento es 2. Vuelvo a lo que les decía. Mi codominio tiene que ser tan grande como para que por lo menos incluir al elemento que es imagen de todos los elementos, en este caso del dominio. A todos los elementos del dominio le corresponde el número 2. Entonces este codominio al número 2. Mi conjunto imagen acá es un subconjunto del codominio. Yo podía poner reales acá y no había ningún problema. ¿Se entiende eso? Tiene que ser más grande que el conjunto imagen o a lo sumo igual que el conjunto imagen, el codominio. ¿Se entendió? Profe, ¿será que me puede explicar de nuevo? Yo no llegué a captar. Bueno, antes me permitió contestarle lo que me preguntaban, porque me preguntaban si siempre el codominio tenía que ser los reales. Yo le dije que no, que mi codominio tiene que ser un conjunto que contenga a todas las imágenes. En este caso me sirvió la función constante porque a cualquier número real le hace corresponder el número 2. Entonces mi conjunto imagen está formado solo por el número 2. Entonces, que yo coloque un conjunto con 3 elementos me alcanza para que sea el codominio. ¿Por qué? Porque el número 2 está dentro de esos elementos. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora se entiende, sí. ¿No? Profe, Sí, el gráfico sería una línea horizontal. sí, en 2. Una línea horizontal paralela al eje X que corta el eje Y en 2. Profe, ¿me puede explicar qué significan los valores -3, 0 y 2? ¿Son valores que puedo Yo tomar le X? puse lo que quieren. Elegí el número que yo ponía acá como valor de C tenía que estar entre estos. Y estos lo elegí. Elegí 2 números que se me ocurrieron. Así como puse -3, podía haber puesto -10. Así como puse 0, podría haber puesto 7. El que sí o sí tengo que poner es 2 si escribo que la imagen es 2. ¿Se entiende? A eso me refiero, que son los valores que puede tomar X, que puede ser cualquier real. No, X puede tomar cualquier valor real. O sea, las imágenes en el caso de la función constante es solo el número 2. Por eso lo tomé. El 2 tiene que estar dentro de este conjunto que es el codominio. Porque si no, no sería una función. ¿Se entendió? Además del 2 pueden estar los números que yo quiera. No necesita ser reales. Ahora, si yo escribo reales acá, siempre me aseguro que estén
que esté el conjunto imagen incluidos. Por eso, una forma de no equivocarme es escribir como codominio los reales. Y eso siempre va a estar bien. ¿Te entendió? ¿Cómo sabemos cuál es el codominio o tenemos que sacarla así aleatoriamente como dice usted? Ustedes escriben codominios reales, siempre va a estar bien. Porque cualquiera sea tu conjunto imagen, siempre va a estar incluido en el conjunto de los reales. Y si mi dominio me da solo números enteros, ahí estaría mal poner codominios reales. ¿Cómo? Si en tu dominio te da números enteros. Solo No. números enteros. No hay ningún problema con tu dominio. ¿Por qué? Porque si vos estableciste una función, todos los elementos del dominio van a tener como imagen algún número real y eso va a estar bien si tu codominio son los reales. Ahora, de tu conjunto imagen no te puedo decir nada porque no sé de qué forma asignas las imágenes. Entendí lo que me dijiste. Copio y pego. Profesora, le hago una pregunta que me llamó la atención que usted mencionó. Como mencionó ahora, que nos pueden dar en el parcial lo que nosotros grafiquemos. Uh-huh. Supongámonos que nos dan el gráfico que nos mostró hace un momento. Uh-huh. Y nosotros únicamente tendríamos que mencionar el conjunto imagen, si crece, decrece, si es par, impar, si es creciente o decreciente, o si es alguna función especial. ¿Algo por el estilo? Generalmente si es función especial te van a pedir como función especial. No, ¿cómo te puedo decir? En una posibilidad te dice defina, caracterice y represente gráficamente la función identidad. Y vos tenés que hacer todo con la función identidad. ¿Se entiende? Claro, nos están presentando ya cuál es la función. Sí. Sí. O si no te dan, sí. Y si te dan el gráfico, tu gráfico va a estar bien claro, o sea, va a ser lo suficientemente grande como para que vos puedas leer desde dónde hasta dónde crece, desde dónde hasta dónde decrece, cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo para encontrar el conjunto imagen. Sí, te escucho, te escucho. O sea, si por ejemplo nos piden el gráfico de la función identidad, tenemos que, o sea, hacer el gráfico de cómo sería el de esa función o el de un caso específico de esa función. No, o sea, el no, gráfico general. La función identidad tiene un gráfico en general. La Ah, función identidad es de reales en reales, tal que y, la y que tiene puntito, de x es igual a x, porque se llama identidad porque a todo número real le asigna como imagen el mismo número real. Igual a X sería, ¿no? Sí, y de x es igual a x. ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá? ¿Sí o no? Más o menos. Bueno, la idea no es que se equivoque, la idea es que lo haga bien. Yo definí una función g de los enteros, porque puse la z, y ustedes saben que z simboliza el conjunto de los números enteros en los reales. ¿Sí? Esta función a cada elemento entero le asigna -3 por ese elemento. Entonces, si bien yo no voy a poder escribir todos los números que resulten de multiplicar -3 por un número entero, lo que voy a hacer es escribir algunos. Por ejemplo, si hago -3 por -3, voy a tener -9.
Si hago menos 3 por menos 2, voy a tener menos 6. Si hago menos 3 por menos 1, voy a tener menos 3. Si hago Con menos... los signos positivos, profe. O si, que si está multiplicando por pero número negativo va a quedar positivo. Si está por número con signo negativo. Yo multiplicaba por 3, no por menos 3. Lo mismo va a ser, pero tenés razón. Si estoy multiplicando un número negativo, esto no es elemental que ustedes coloquen en orden cuando están nombrando elementos de un conjunto. ¿Se entiende eso? Yo generalmente lo hago, pero es una costumbre nomás. Yo lo que hago es representar, o sea, en realidad acá tendría, si sigo lo que a mí me gusta hacer, es menos 9, menos 6 y menos 3. Lo que sí cambiaría es por quién estoy multiplicando. O sea, multiplicaría por valores positivos, por 3 positivo para que me dé menos 9, por 2 positivo para que me dé menos 6. O sea, yo estoy nombrando elementos de un conjunto. Cuando yo nombro de elementos de un conjunto no es importante el orden. ¿Se entiende eso? Profe, y ahí no podríamos poner conjunto imagen, son todos los reales, que son múltiplos de menos 3. Sí, se puede escribir en lenguaje coloquial, sí. Múltiplos de 3 por menos 1. Y por menos se puede O escribir sea, directamente menos 3. pero menos 3 con un puntito arriba. El número menos 3 con un puntito. No, como el compañero dijo, los reales múltiplos de menos 3. Por eso, para mí el múltiplo yo obtengo multiplicando un número entero por un número en particular. Me puede dar positivo o negativo, pero generalmente para obtener los múltiplos, a los números los tomamos positivos. Por eso yo diría menos 1, que es cambiarle de signo, y ahí sí el 3 positivo con el puntito arriba. Sigamos porque no vamos a llegar a lo que sí o sí tenemos que hacer para que den la práctica, chicos. No me fui. Y me doy cuenta que no me va a servir. Son casos, ejemplos muy particulares. No creo que un profesor le tome o le proponga ejercicios así tan particulares en el examen. Hacer algo más general y algo que ya lo hicieron. Acá yo a G le llamé G una función de reales en reales. Acuérdense que si colocan, en este caso tienen que escribir reales, pero si ustedes, si ustedes colocan como codominio los reales, cualquiera sea la expresión, siempre va a estar bien. Esta es una función polinómica de grado 1, tiene como gráfica una recta, su pendiente es 5 y su ordenada al origen 10. Entonces tiene esta gráfica. A mí me gusta trabajar mucho con las gráficas. Entonces, ¿qué es codominio? ¿cómo? G viene a representar todos los valores del codominio. G, ¿quién es? Sí, eso no estoy entendiendo. ¿Quién es G? G es la función, el nombre de la función. La primera que aplico se llama F y la segunda que aplico se llama G. Es el nombre. Ahora, este es el conjunto imagen de G, que es los reales. ¿Por qué? Porque a cada número real le hago corresponder un número real. G es el nombre de la función. ¿Se acuerdan que nosotros le poníamos F, G, H,
Y no ocupamos porque es para la identidad, y después todos M, N, L. Ese es el nombre. Esta función, por ser polinómica de grado 1, tiene como dominio los reales, como conjunto imagen los reales y como codominio los reales. ¿Qué puedo decir de esta función? Muchas cosas puedo decir. ¿Qué puedo decir? Es continua. Que es creciente. Que es continua, que es creciente todo su dominio. ¿Qué otra cosa puedo decir? ¿Es par? ¿Es impar? ¿Es impar? No. No es par ni impar. No es par ni es impar. Si yo le escribo acá 1, a X le doy el valor 1. 1 por 5 es 5, más 10 da 15. A 1 le corresponde como imagen 15. A menos 1, ¿qué imagen le corresponde? Menos 1. Por 5 es menos 5. Menos 5 más 10 es 5. Le corresponde 5 como imagen. Significa que tomé opuestos y las imágenes son diferentes. Y las imágenes de uno de ellos no es el opuesto de la imagen del otro. Por eso no es impar. Por Ahora eso, menos 15. Ahí sería impar. ¿cómo? Sí sería impar. Sí, pero no es esta función. Entonces, ¿qué hago? Quiero saber si, fíjense, este orden es importante. Acá yo estoy diciendo F compuesta con G. Si estoy diciendo F compuesta con G, significa que el conjunto imagen de la función F tiene que estar incluido en el dominio de G. Entonces, el conjunto imagen de F es de menos infinito a 6. Evidentemente está incluido en los reales. Por eso yo puedo hacer la composición. ¿Cómo hago la composición? Y aplicando la definición. Tengo que hacer G de F de X. Entonces, G de F de X. De acá empiezo. O sea, escribo la composición y comienzo desde acá. Entonces, tengo que aplicar la imagen a través de G. ¿De quién? De la imagen de X. Pero la imagen de N. Y haciendo menos 2x al cuadrado más 6, porque tengo acá su regla de asignación. Entonces, esa regla de asignación es la misma que escribo acá. Entonces me fijo, ¿qué hace G? Yo tengo que encontrar a través de G la imagen de este elemento. G lo que hace es al elemento, que en este caso es X, le multiplica por 5 y le resta 10. Entonces a 5 le voy a multiplicar por el elemento ahora ya no es X, sino que es toda esta expresión, y le voy a restar 10. Y después todos los demás pasos son algebraicos. ¿Qué significa eso? Que tengo un 5 que multiplica a un corchetes, entonces aplico la propiedad distributiva. 5 por menos 2 es menos 10, que está acá, menos 10x cuadrado. Cinco por 6 es 30. Y tengo que escribir 30, positivo. Y después se mantiene fijo el menos 10. Entonces después hago 30 menos 10 se puede resolver y me da 20. ¿Qué es lo importante de la composición? Lo importante de la composición es que ustedes escriban el dominio de F.
¿El dominio de F quién era? ¿Cuál era el dominio de la Todos los función reales. F? Todos los reales. Entonces, el dominio de F me va a dar esta información. Como codominio, si yo escribo los reales, siempre va a estar bien. Y ahí escribo F compuesta con G de un elemento X es igual y escribo a lo que llegué. Yo tengo menos 10 por X cuadrado más 30 menos 10. 30 menos 10 es 20. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que si yo quiero hallar la imagen a través de esta composición, copiar y voy a pegar. Esto lo hacemos mucho mejor en el pizarrón, pero bueno, no se puede. Si yo quiero encontrar la imagen a través de la composición de un elemento, cualquiera del dominio, fíjense que el dominio está formado por los reales, entonces yo puedo decir ocurrió x a 0. Entonces, yo acá, en lugar de x, ¿qué voy a escribir? 0. 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? En esta expresión, que es la expresión de la composición, voy a reemplazar x por 0. Y de esa manera voy a encontrar la imagen. Acá en lugar de x al cuadrado, va a aparecer, vamos a poner el por ahora sí, vamos a escribir el por. Y acá tiene que estar el 0, que es el valor de x al cuadrado. Y vamos a hallar la imagen. Entonces, 0 al cuadrado me da 0, por menos 10 es 0, más 20 es 20. ¿Está? De esa manera encontramos la imagen a través de la composición voy a copiar del número 0. Podemos hacerlo con cualquier otro elemento. Mostrar es que hacer esto y encuentro, o sea, teniendo yo quiero la imagen número 0. Entonces, acá voy a obtener la imagen número 0. Cero, porque le di más 6, ¿cuánto me da? 6. ¿Cuál es la imagen a través de f de 0? Todo esto con el pizarrón. Pero ahora nos tenemos que arreglar con las videoconferencias. Guardo. Entonces ahora yo no puedo elegir el número del cual voy a obtener la imagen a través de G. Ahora, mi elemento, mi I, por decir de alguna manera, mi elemento I es 6. Y ahora yo tengo que obtener G de I, que no le llamamos I, sino que ya es la variable. G que hace
10. Le multiplica por 5 y le resta 10. Ahora yo ya no puedo elegir el número que se me ocurra, porque yo tengo que trabajar con la imagen a través de la función de mi valor, que en este caso era 0. Entonces acá voy a pegar. Entonces mi G tiene que ser sí o sí del número 6. Y acá voy a multiplicar por 6. Esto lo suprimo, 6 y le resto 10. ¿Qué pasa cuando multiplico a 6 por 5 y le resto 10? 6 por 5 da 20. Da 20. tiene que dar exactamente lo mismo. Por eso, la composición lo que hace es establecer una relación, sí, una forma. Está preguntando por la fecha del parcial. El parcial es el viernes. Viernes 14 a las 18:30 horas. Entonces, lo importante que ustedes tienen que saber es esto. Van a trabajar con segmentos, con rectas, con parábolas, con parte de las parábolas. Pero ustedes tienen que saber esto, que ustedes van a partir de un elemento del dominio y van a encontrar la imagen a través de una función. De ese elemento del conjunto imagen de la primer función, van a aplicarle otra función, cuando se pueda. ¿Cuándo se puede? Se puede cuando el conjunto imagen de la primer función está incluido en el dominio de la segunda. Ahora la función se llama G y ya el elemento no es X, sino que es la imagen de X. Por eso acá teníamos un 6. G a ese elemento 6 le hace corresponder un Z. Entonces, la composición lo que hace es ir del primer conjunto al último conjunto y me encuentra una regla de asignación que me permite encontrar la imagen de un elemento X a través de la composición de F compuesta con G. O sea, me da una regla de asignación, pero de la composición. ¿Para qué? Para que yo no tenga que hacer con cada número del dominio todo el trabajo, sino que pueda encontrar una expresión que me permite relacionarlos. Profe, ¿y el valor que se encuentra sería el conjunto imagen de la composición entre la función f y la función g? El conjunto imagen de la regla de asignación de la composición. Un poquito. Acá está la regla de asignación de la composición. Esta me va a dar... Que es lo mismo que la imagen del G. La imagen de G a través de la imagen a través de G, de los elementos que son imagen a través de la función de X. Cuidado que es un juego de palabras. No es para decirlo, voy a traer el gráfico. No lo puedo decir así tan livianamente. Este dibujito lo voy a llevar. Porque no es que yo aplico G a todos los elementos de su dominio. Yo estoy aplicando G solo a los elementos del dominio que son imagen de algún elemento del dominio de F. Podría hacer las imágenes de I a través de G. Haciendo bien. Yo estoy encontrando las imágenes a través de G de los elementos de I.
Y los elementos de I no son otra cosa que las imágenes de los elementos del dominio a través de la función. Cuidado con eso. No es que aplico solo la función G. Aplico F compuesta con G. Hay algunos a los que les gusta hablar de G cerito F. Yo puedo decir G cerito F. A mí no me molesta que digan G cerito F. Lo que sí yo les digo que ustedes tienen que saber qué involucra ese G cerito F. Ese G cerito F involucra que la función F se aplica primero. Una de las cosas. ¿Qué otra cosa involucra? Y que el conjunto imagen de la función F, que es la que se aplica primero, tiene que estar incluido en el dominio de G. Si eso se da, encuentro la composición. Si eso no se da, no puedo componer. Es condición necesaria, sí o sí. ¿Cuál es la condición necesaria? A ver, para. De que se cumpla que el dominio de... Que el conjunto de I. imagen de F esté incluido en el dominio de G. Ajá. Sí, es necesario. Exacto. Sí o sí. Por eso nosotros, o sea, yo les hice el práctico 4, que van a ver hoy muchos ejercicios, los propuse yo hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Me gustó jugar con el tema del dominio. Entonces, no tomo como dominio los reales, sino que tomo un intervalo. La idea es que piense, si no me da toda la recta y me da un segmento, bueno, yo tengo que fijarme bien cuál es el conjunto imagen. O sea, está todo pensado para que ustedes lo razonen. O sea, mi idea era hacerles pensar en esa época. Sigo con la misma idea de hacerles pensar. Eso no cambié. Bueno. De la unidad número 4 nos está quedando solo función biyectiva y composición. Pero no cualquier composición. Composición de la función con su inversa. Vamos arriba. Principal. Las funciones biyectivas sí tienen inversa. ¿Qué necesito para que una función sea biyectiva? Necesito que elementos distintos tengan distintas imágenes y que todos los elementos del codominio sean imágenes de algún elemento del dominio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, profe, no entendí. Bueno, vamos a ver el dibujito. Yo también hice dibujito acá. ¿Pero por qué hice dibujito? Porque tomé que A es un conjunto que tiene como elementos el 10, el -3 y el 2. Eso es lindo. El B es un conjunto que tiene como elementos el 4 y 0. Los elegí. Esta función que escribí, ¿es biyectiva o no es biyectiva? Entonces voy al dibujito. Voy a conectar mi compu para que siga funcionando. Profe, un ratito antes de avanzar, ¿puede subir? ¿Sí? ¿Puedo subir? Justo arriba de esa definición, justo arriba de la definición. Esto que hice del x igual a 0. Eso, profe. Bueno. Ahí está, muchas gracias. Eso le gusta al profesor Krauseman, siempre lo hace. Tomo un elemento del dominio y le halla la imagen a través de la función f
y después haría la imagen de ese número a través de la función G. Y pasan del elemento del dominio directamente a quien le corresponde después de aplicar las dos funciones. En un orden. Sí, cuando hay que dar un solo valor no pasa nada, se puede hacer así, de forma consecutiva, pero cuando uno tiene que necesita varios valores, ya conviene hacer la función compuesta. Infinitos. Lo que pasa es que esto es lo único orar que encontré una regla de asignación de la composición que a los elementos del dominio le asigna a través de la composición sus imágenes en el conjunto, en el conjunto C o en el codominio de la segunda función y que se le asigna bien. Por eso hay que hacer bien los cálculos. ¿Ya está? Así Sí, profe, avanzo. ya está, buenísimo. Bueno. Bueno. Sigo. Esto es, yo siempre lo que hice, y quizás copiándole de alguna manera a la profesora que antes era de la cátedra y que había hecho su apunte, que nos dijeron ya que tenían, la profesora Marta Eloemia Sarasola, tratar de trabajar primero con pocos elementos. Entonces, si yo trabajo primero con pocos elementos, yo entiendo la idea. Y lo que yo quería era que se entienda la idea. Por eso trabajé con dos conjuntos A y B, las funciones de A en B, y este conjunto A tiene 3 elementos y este tiene que tener la misma cantidad de elementos. Por eso hice después el dibujito. No le hice flechitas, pero está la idea. ¿Qué sé acá a través de este diagrama de Venn? Sé que a 2 le corresponde como imagen el 4, sé que a través de la función f, que a menos 3 le corresponde como imagen menos 7 y que a 10 le corresponde como imagen el 0. Entonces esta función f que está definida es biyectiva. ¿Se entiende? Porque tiene la misma cantidad de elementos cada función. Necesito tener la misma cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque elementos distintos del dominio tienen que tener imágenes distintas. Profe, eso se va a dar en las que son de primer orden, de segundo orden ya no. Yo puedo acotar el dominio. Entonces, en la parábola, en lugar de tomar de reales, tomo desde el X del vértice hacia la derecha y ahí tengo una rama de la parábola y ahí es bisectiva. ¿Se entiende? Bien, profe. Sí, se entiende. Bueno, y creo que después está hecho eso, si no me acuerdo mal. Entonces, ¿en qué consiste hallar la función? O sea, no todas las funciones son biyectivas. Para que una función sea biyectiva tiene que cumplirse que elementos distintos del dominio tengan distintas imágenes. Si la imagen de 2 es 4, la imagen de menos 3 no puede ser 4. Tiene que ser otro elemento del codominio. Y la segunda condición es que el conjunto imagen coincida con el codominio. Entonces, lo que hacemos es buscar una función a la que le llamamos inversa, y es f a la menos 1. Esa función f a la menos 1 solamente existe si la función original es biyectiva. ¿Qué va a hacer esa función inversa? A 0 le va a hacer corresponder 10, o sea, tiene dominio en B y codominio en A, la inversa. A 0 le hace corresponder 10, a 4 le hace corresponder 2 y a menos 7 le hace corresponder 3. ¿Se entendió? ¿Podría repetir breve las dos situaciones que deben cumplir? Bueno, una función es biyectiva, sí. Una función f de A en B
es biyectiva si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Por eso yo le decía, si a 2 le corresponde como imagen 4, a menos 3 no le puede corresponder como imagen 4, le tiene que corresponder otro elemento. Por eso no es casual que el conjunto A tenga la misma cantidad de elementos que el conjunto B. Esa es una de las condiciones. Y la otra condición es que el conjunto imagen de la función coincida con el codominio de la función f. Si eso ocurre, la función es biyectiva. Todas las funciones biyectivas tienen una inversa. ¿Cómo encuentro la inversa? Y bueno, la inversa va a ser aquella que tiene dominio en B y codominio en A. Y a 0 le va a hacer corresponder 10, a menos 7 le va a hacer corresponder menos 3 y a 4 le va a hacer corresponder 2. ¿Está? Sí, profe, pero dijo que el conjunto imagen de la primera función debe coincidir con el conjunto imagen de la otra. Eso, Yo tampoco entendí eso me esa quedó parte, raro. profe. ¿El conjunto imagen de quién? ¿De la primera función? Exacto, ¿De la que función debe coincidir con f? la segunda. El conjunto imagen de la función coincidir con el codominio de la primer función, que es B. ¿Sí? ¿Hasta ahí está? Porque puedo decir cosas tan rápido que puedo decir algo que no es tan cierto. O sea que todos Ahora sí, los profe. elementos en B tienen que ser imagen de Perfecto, alguno. de algún elemento del conjunto A. ¿Hasta ahí está? Ah, ¿Estamos hasta ahí? Sí, pero Puede ser cualquiera, profe. La imagen sí, o sea, un elemento que le corresponda. No sé cuál. Acá yo les puse estos elementos, pero es un ejemplo. Entonces, si esa función es biyectiva, ahora, la inversa, existe la inversa, y la inversa es una función que tiene dominio en B y tiene codominio en A. ¿Hasta ahí está? Profe, ¿y la inversa se representa con f elevado a la menos 1? F elevado a la menos 1, sí. Entonces, la inversa hace que a 0 es un conjunto de pares ordenados. Ahora, 0 es la primer componente del par y 10 es la segunda componente del par. 4 es la primer componente del par, 2 es la segunda componente del par, menos 7 es la primer componente de uno de los pares y menos 3 es la segunda componente, que es lo que dice acá. ¿Está hasta ahí? Profe, entonces todas las funciones biyectivas son, o sea, todas admiten inverso. Sí. Si vos te asegurás de que una función sea biyectiva, seguro la inversa existe. Estamos trabajando con pares. Después vamos a trabajar con puntos del plano, o sea, con infinitos pares ordenados. Por eso acá yo les daba como un contraejemplo, un ejemplo de que no era biyectiva, tomando esta función polinómica de grado 2. ¿Por qué? Porque yo la definía en los reales. Si esta función polinómica está definida en los reales, entonces es menos 2 por x cuadrado, su gráfica es esta. O sea, una parábola que tiene como vértice en el origen de coordenadas y cuyas ramas abren hacia abajo. Entonces, decía, elementos distintos de distintas
Y ahí tomaba el 1 y el -1, por ejemplo. La imagen de 1 es -2. La imagen de -1 es -2. Es biyectiva. Biyectiva No. porque el codominio son los reales. Es desde menos infinito a Profe, ser abierto. todas las Entonces una parábola nunca puede ser una función biyectiva, profe. No, eso no puedo generalizar. Porque acá yo te puedo poner no reales, puedo escribir desde. Reales positivos con el 0 te puedo poner de dominio. Y ahí ya me queda una rama de la parábola. Y al quedarme una rama de la parábola, y si el codominio lo cambio a reales negativos con el 0, me va a quedar, a ver, te copio y te... Ahí sí queda Y biyectiva. ahí es biyectiva. Por eso no pueden, tengan mucho cuidado con lo que ustedes hacen de generalizar. Generalizar no es tan cierto. profe, ¿y una función impar siempre va a ser biyectiva entonces? Impar. La función identidad es biyectiva. Ahora, estoy pensando, impar, la identidad, Que es impar, ¿no se es me biyectiva? ocurre x al cubo como función impar. Y tengo que ver en forma muy particular la función para poder La decirte. función signo es biyectiva, profe. ¿Cuál? La función signo. Signo. Y no, porque yo lo tomo definida en reales. Y definida en reales, a todos los reales positivos le asigna el 1 positivo. No puede ser biyectiva nunca. Tanto el 1 como el 2, como el 3, como el 1,4, todos tienen como imagen al 1. Elementos distintos del dominio tienen la misma imagen, no puede ser biyectiva. Lo que yo le decía al compañero es que si yo pongo acá el intervalo cerrado en 0, ¿por qué cerrado en 0? Y porque quiero tomar el vértice. Cerrado en 0 a más infinito, y sigue siendo -2, entonces acá tengo que tomar el intervalo desde menos infinito hasta 0, también semiabierto, desde menos infinito hasta 0, y esta función está cumpliendo porque no me queda toda la parábola, me queda una rama. ¿Se entendió eso? No quiero irme a otro programa para hacer la gráfica, pero es como que esta parte está clausurada, no existe, porque mi dominio son los reales positivos con el 0, entonces lo que me queda es esta rama. Hasta ahí, elementos distintos, por tener una sola rama, elementos distintos tienen imágenes distintas. Y después tengo que agregarle que el codominio no pueden ser los reales porque no coincidiría el codominio con el conjunto imagen. Entonces hago coincidir el codominio con el conjunto imagen y esta función es polinómica de grado 2 y como está definida es bisectiva. Profesora, todas las funciones lineales crecientes o decrecientes, ahí sí serían biyectivas. De reales en reales. Como entiendo de reales en reales. Porque yo puedo
tomarte no la recta, sino un segmento de recta. Y te puedo decir, tu función la defino en un intervalo, desde -3 hasta 4. Y después cuando te informo el codominio, te informo un conjunto más grande que el conjunto imagen. Ahí no es bisectiva. Hay ejemplos en el práctico. ¿Se entendió lo que dije? Sí, yo creo que con la práctica vamos a aclarar un poquito más. Sí, totalmente. Totalmente. En esa época en la que hice los ejercicios, algunos ejercicios del que están ahora en el práctico, yo lo que quería era jugar un poquito con dominios acotados. Entonces ustedes van a ver que el dominio de una función cuadrática es, por ejemplo, desde -2 hasta 3. Y con eso quería que ustedes analicen cuál era el conjunto imagen y todo lo demás. Bueno, ¿qué otra cosa tienen que saber? Esta función, por ejemplo, es polinómica de grado 1 y es bisectiva. ¿Por qué? Porque está definida de reales en reales y su conjunto imagen es los reales. ¿Cómo encuentro la imagen de un elemento X y multiplicándolo por 3 medios o por 1,5? Entonces esta función es bisectiva. Como esta función es bisectiva, acá tiene que decir reales. Profe, pero ¿no era que era biyectiva cuando el codominio era un intervalo? O sea, que estaba No, acotado. no. El codominio tiene que coincidir con el conjunto imagen para que sea biyectiva. Vamos a esta biyectiva y después hablamos un poquito de lo demás si nos alcanza el tiempo. ¿Qué hice yo acá? Yo lo que hice fue fijarme si la imagen de elementos distintos eran elementos distintos del dominio tenían imágenes distintas. Por eso tomé la imagen, los elementos del dominio 0 y 2. Entonces hallé la imagen de 0, que es 0, pasa por el origen de coordenadas, y tomé la imagen de 2, que me dio 3. Entonces tenía dos puntos, el punto de coordenadas 0, 0 y el punto de coordenadas 2, 3. Con 2 puntos toda recta queda definida. Lo único que yo quería hacer es decir, tengo elementos distintos del dominio, el 0 y el 2, ¿qué pasa con sus imágenes? Entonces dije, tomé dos elementos distintos, el 0 es distinto del 2 y la imagen de 0 es distinta de la imagen de 2. Estoy pensando que está cumpliendo con la primera condición. Ahora quiero saber si cumple con la segunda. Entonces tomé el conjunto imagen y lo comparé con el codominio. El codominio acá son los reales. El conjunto imagen, si esta función está definida en reales, también es el del conjunto de los reales. Por eso, cumple las dos condiciones si es bisectiva, mi función. Si es bisectiva, admite inversa. Acá no tengo mayor inconveniente, ¿por qué? Porque cuando yo hablo de la inversa, lo que era codominio pasa a ser dominio de la inversa y lo que era dominio de la función pasa a ser codominio de la inversa. Pero si yo tengo de reales en reales, mi inversa también va a ser de reales en reales. Es lo que está escrito acá. Profe, y en esa función -3 no sería también parte del conjunto imagen. ¿Bien? -3. Sí, sí.
o sea, todos los reales son imágenes de algún elemento del dominio. Lo que pasa acá es que yo tengo que acotar, cuando yo quiero una parte de la gráfica, la tengo que recortar. Por eso, esta imagen, si yo la grafico en un sistema de ejes cartesiano y tengo la posibilidad de ver mucho más, y yo veo un montón. Por eso, la Sí, te imagen decía para acotar. No quiero acotar acá. No es mi idea acotar. Porque trabajé de reales en reales. Fíjense, en el práctico se trabaja distinto, pero es porque pensaba de otra manera cuando hice el práctico. Entonces, yo tengo que la función inversa es de reales en reales, y esta era su regla de asignación. Y, que es la imagen de X, será 3 medios de X, 3 medios por X. Entonces, ¿cómo encuentro yo la regla de asignación de la inversa? Y despejo X. Entonces, despejo X, ¿de qué manera? Multiplicando por el inverso de 3 medios. ¿Quién es el inverso de 3 medios? 2 tercios. 2. 2 tercios. Entonces escribí 2 tercios por Y es igual a X. Despejé X. Y después ustedes tienen que saber que por convención, a los elementos del dominio se los designa con la letra X. Entonces yo tengo elementos Y a los que le voy a llamar X, pero ¿por qué les voy a llamar X? Porque forman parte del dominio. Entonces de esa manera encuentro la regla de asignación de la inversa. Anotar el contenido compartido. ¿Qué es anotar el contenido compartido? No tengo idea. El contenido compartido lo tienen en el aula virtual, no necesitan anotar nada. Entonces acá grafiqué la inversa. La inversa de la función f es f a la menos 1. En su regla de asignación tiene que decir f a la menos 1 de x, pero ahora tiene que decir 2 tercios por x la regla de asignación. Acá dice 2 tercios por x. ¿Qué significa? Que dado un elemento de su dominio, que son los reales, yo los tengo que multiplicar por 2 tercios para encontrar la imagen. Y ahí les puse que es una simetría axial y que la función original y la inversa son simétricas con respecto a esta función que está en línea punteada. ¿Cómo se llama la función que yo la representé a través de una línea punteada? Escucho. Biyectiva. No, y con un puntito, o sea, la I latina. Inversa. ¿Es la identidad? La función identidad. Fíjense, ¿cómo sé que es la función identidad? Al número 3 le corresponde como imagen el 3. Al número 5 le está correspondiendo como imagen el 5. A menos 4 le corresponde como imagen el menos 4. Entonces hay una simetría que es una simetría axial de la función original con respecto a la función identidad de la función con la inversa. Y el eje de simetría axial es la función identidad. Bueno. Se ve en la pendiente de la función, 2 tercios y 3 medios. Sí. Acá la variación en X es 3 y la variación en Y es 2 tercios. Y en esta, la variación en, a ver, un punto perfectamente definido es este. La variación en X es 2 y la variación en Y es 3. Es así. En X2, en Y3. Están bien graficadas las funciones. Bueno, una compañera me había pedido, voy a dejar de compartir,
Una compañera me había pedido, tenemos por lo menos 5 minutos. Del práctico 13 él me había pedido, o si no lo dejamos para el miércoles, yo no tengo problemas. Sí, profe, del práctico 3, el ejercicio 7 y 8 es lo mismo, casi lo mismo son. 7 y 8. Práctico 3. Voy a buscar. Después le voy a dar un recreo porque la profesora Gretel empieza enseguida. 7 y 8. Le puedo contestar a la compañera que nosotros estuvimos viendo en la consulta TP3. Vamos a pegar eso. El ejercicio 7 seguro que lo estuvimos viendo en consulta. Vamos a copiarle a los ejercicios 7 y 8 y vamos a hablar mínimamente. Ya lo hicimos en el horario de consulta el jueves pasado. Había paro, pero como ustedes están tan sobre el parcial, les di igual consulta. 3, Ejer, 7, 8. Guardo. ¿Qué tiene estos ejercicios? Estos ejercicios lo que tienen es que son teóricos. Por eso, cuando ustedes van a hacer un examen, el examen es teórico práctico. Eso significa que ustedes tienen que saber teoría y tienen que saber práctica. Por eso pueden aparecer en los parciales ejercicios similares. Algunos tienen mayor complejidad que otros. O es más largo. Estos son los ejercicios sobre los que quería hablar la compañera. Nosotros estuvimos hablando principalmente sobre el B en la consulta. ¿Por qué? Porque A es un número negativo, entonces A es un número negativo y X menos X1, si es un número real elevado al cuadrado, me puede dar 0 o un número positivo. Entonces, yo multiplico 0 por un número negativo, me da 0. Y cuando multiplico un número positivo por un número negativo, me va a dar un número negativo. No me va a dar un número positivo. Por eso habíamos escrito, justificando todo, que habíamos Profe, pero está escrito. elevado al cuadrado ahí. Sí, por eso. ¿Qué solución habíamos escrito los que estuvieron en la consulta el jueves? Conjunto vacío. ¿Por qué? Estoy haciendo el B, no estoy haciendo el A, conste. Voy a escribir acá que estoy haciendo el B. No sé si es la solución del A lo que estás diciendo. Lo que yo estoy aclarando es que estoy hablando y estoy exponiendo sobre el B, no sobre el A. Yo dije, A es un número negativo, ¿sí? Esta diferencia elevado al cuadrado me puede dar 0. ¿Cuándo me va a dar 0? Cuando X a la Cuando 1 X igual a X sub 1. Cuando X es igual a X sub 1. Entonces, mi desigualdad dice positivo o 0.
yo tengo, si esto no me da 0, cualquier número real elevado al cuadrado, si no es 0, ¿qué es? ¿Qué resultado me da? Positivo. Número positivo. Entonces, un número positivo por un número negativo, ¿qué resultado obtengo al final? Positivo por negativo. O sea, mayor que 0 nunca va a ser. La única posibilidad que tengo es que sea 0, porque la inecuación dice mayor o igual que 0, y eso se va a verificar cuando x sea igual a x sub 1. Por supuesto que tengo que justificar, tengo que escribir toda la justificación de por qué estoy diciendo eso. Eso lo hicimos en la clase de consulta. Profe, preguntas así tan intuitivas, ¿no? ¿Van a estar en el examen? ¿Van a ser ejercicios más teóricos, digamos? Este es un ejercicio teórico. Bueno, pero algo así no nos van a tomar, sería tan abstracto, si puede decir así. Es que te tenemos que tomar teoría y práctica. Si te tenemos que tomar teoría y práctica, tenés que poder resolver un ejercicio como este. ¿Sí? Yo no sé qué escribieron los otros profesores. Eso lo vamos a ver a la compañera que preguntó. La profesora titular va a compartir, creería que a través de un anuncio, el reglamento del parcial. Cuando la profesora titular comparta o mande a través de un anuncio el reglamento, nosotros lo vamos a poder ver. Generalmente se tomaban 20 minutos por ejercicio. Ahora, dentro de un ejercicio puede haber 2 o varios ítems, ¿sí? Por eso es importante que ustedes usen bien el tiempo. Hablé del cierre. Profe, una pregunta Sí. con respecto al ejercicio que estaba resolviendo. Ajá. Entonces ahí cuando nos dan resultados negativos, ¿no multiplicaríamos por el inverso multiplicativo? Yo Y ahí tengo, no cambia el sentido de desigualdad. distintas formas de resolver. Yo no tengo problemas en la forma que usen ustedes para resolver. Profe, Lo que sí quiero es que ustedes lleguen bien a la solución. ¿Se entiende eso? Acá está el cuadrado. Acá está x profesora, una menos. consulta. Sí. En ese ejercicio que usted está planteando, el B, ¿no se puede resolver con los sistemas? O sea, poner x menos x1 que sea positivo y multiplicado por x menos x1 que sea negativo. Y en el ¿Y otro que sea el inverso. necesito perder tanto tiempo? No, pregunto, como Sí, para como... de no sé si poder se podría. podría. Ahora lo que yo digo, acá si ustedes quieren, A es menor que 0. Si yo multiplico, premultiplico por A a la menos 1, ¿qué va a pasar con mi inecuación? La copio para que no tener que tipearla de nuevo, porque me lleva mucho tiempo y ya les tengo que mandar al recreo. Entonces, si yo multiplico por por A a la menos 1, me queda 1. ¿Qué pasa con el sentido de la desigualdad? Cambia. Entonces, decía mayor o igual, ¿qué va a decir ahora? Menor igual. Igual. El análisis es el mismo. Puede ocurrir que x menos x1, si esta diferencia no me da 0, sea un número negativo, si está elevado al cuadrado. No. No. La única posibilidad que tengo es que sea igual a 0. Igual a 0 se da cuando el conjunto solución está formado por un único elemento que es el x1. Profe, Bueno, yo cuando resolví este ejercicio puse literalmente conjunto vacío
por la razón que acaba de demostrar, que cualquier número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Cuidado, acá tengo mayor o igual. Si yo tuviese mayor, el conjunto solución es el conjunto vacío, pero yo tengo mayor o igual, significa que la posibilidad de que sea igual a 0 está contemplada. O sea que si dejamos así como está escrito y ponemos... Sí, pero escriban, tienen que escribir acá. Acá ponemos- tienen que decirme. S igual a 0. Yo les escribí en la clase de consulta. No puedo hacerlo ahora porque ustedes tienen que ir al recreo. ¿Lo podemos poner en lenguaje coloquial entonces, profe? Sí, ¿También? sí. No tienen que inscribirse para rendir. Todos los que están en el aula virtual y a todos los que les llegó el email, salvo alguien que no le haya llegado el email que reclame, voy a dejar de compartir, que reclame a... Hola, Eretel, ¿qué tal? A álgebra,